Es necesario comprender qué se quiere dar a entender con el término texto tradicional. Durante el primer siglo que siguió a la resurrección de Cristo, Dios impulsó a los hombres para escribir su palabra. El resultado fue un conjunto de cartas y libros escritos en griego, koiné, llamados los autógrafos originales. Estas cartas y libros fueron copiados y vueltos a copiar a lo largo de los siglos. El texto griego sobre el que se basa una traducción tendrá una influencia tanto en la lectura de la escritura por parte del cristiano, en su devoción personal, como en la proclamación de la palabra de Dios al dar testimonio de la gracia salvadora de Jesucristo. Es necesario que el cristiano de hoy entienda la importancia del texto griego tradicional en su vida cristiana. El gran número de estos manuscritos griegos respalda lo que se denomina la tradición textual bizantina. Bizantina porque provino de todo el mundo de habla griega de esa época. Estos manuscritos bizantinos conforman lo que se conoce como el texto tradicional del Nuevo Testamento. La mejor representación impresa de este tipo de textos bizantinos es el Textus Receptus o el texto recibido. Gran parte de los cristianos saben que el Nuevo Testamento fue escrito originalmente en el idioma griego, en su variante llamada koiné. Sin embargo, muchos desconocen actualmente que no hay una sola fuente textual, sino que existen dos fuentes textuales griegas de las cuales se puede traducir una versión de la Biblia en particular. Estas dos fuentes son el Textus Receptus o texto recibido y el texto crítico. El Textus Receptus ha sido el texto tradicional o histórico en el cual se basaron las traducciones del Nuevo Testamento de la Reforma Protestante del siglo XVI. Este proviene de la familia textual griega conocida como bizantina, que ha circulado a través de los siglos desde los inicios de la Iglesia primitiva. El Textus Receptus fue compilado a partir de los diversos manuscritos bizantinos por numerosos editores desde principios del 1500. Hubo ediciones de editores textuales tales como Erasmo, Stephens, Beza, los hermanos Elsevier, Mill y Scrivener. Uno de los nombres sinónimos del Textus Receptus es el texto mayoritario, ya que el 90% de los manuscritos existentes son de la familia bizantina. El amplio uso de esta forma textual hizo que se copiara en mayor proporción y por esta razón disponemos hoy de muchos manuscritos. Como era de esperar, las copias encontradas son de fechas más recientes comparadas con el texto alejandrino, ya que los manuscritos se iban desgastando y necesitaban ser reemplazados. La ciudad de Bizancio, luego conocida como Constantinopla, era la capital del Imperio Romano de Oriente y que dio nombre a una extensa región que abarcó especialmente Asia Menor, Grecia y Roma. Toda esta zona coincide con la geografía de las iglesias fundadas en los viajes misioneros del apóstol Pablo. Es lógico pensar que en las zonas donde se extendió el evangelio primitivo hubiera mayor circulación de copias de las escrituras. El Textus Receptus es la mejor representación de estos manuscritos encontrados en la zona bizantina
y se caracteriza por una lectura armónica en vez de las abruptas lecturas del texto alejandrino. Indudablemente es más confiable un texto que se transmitió a la sombra de la Iglesia, el texto bizantino, que un texto de escasa difusión geográfica que se focalizó mayormente en una zona de herejías doctrinales como es el texto alejandrino. Pero hacia finales del siglo XIX, exactamente en 1881, por el trabajo de dos eruditos de Cambridge, Inglaterra, Brooke Faust Westcott y Fenton John Anthony Hort, hubo un intento de reemplazar el histórico Textus Receptus por el nuevo texto griego. Este novedoso texto griego partiría ahora de la familia textual llamada alejandrina y sería tratado bajo una de las disciplinas de la filología denominada la crítica textual, conocida también como ecdótica. El fruto de este trabajo se le conoció como el texto crítico. El texto crítico en los siglos XIX y XX agarró su mayor fuerza y ahora se utiliza en la mayoría de las traducciones modernas del Nuevo Testamento. El texto crítico difiere ampliamente del texto tradicional, en que omite muchas palabras, versículos y pasajes que se encuentran en el texto recibido y en las traducciones que se basan en él. Algo importante que cabe destacar, que los manuscritos de la familia alejandrina representan solo el 10% de los manuscritos existentes. El texto crítico de Westcott y Hort se basa especialmente en dos códices del origen alejandrino, el Vaticano y el Sinaítico. La masa textual del texto crítico está anclada en el 95% en estos dos códices preferidos por Westcott y Hort, lo que hace aún más minoritario el origen de su fuente. Alejandría, cuna de herejías. Le puse este encabezado porque la encontré en la mayoría de los libros donde hice la investigación. Esta ciudad, al norte de África, se caracterizó por ser un centro de literatura y filosofía en los primeros siglos del cristianismo. También en esta zona se levantaron tempranamente falsos maestros que atacaron la doctrina de la Trinidad como Arrio, o la doctrina de la divinidad y humanidad de Cristo como Apolinar de la Odisea y Nestorio. La crítica textual tuvo siempre una predilección especial por los manuscritos encontrados en Alejandría, debido a su antigüedad, pero principalmente a que sus características eran la brevedad y austeridad, comparadas con otras formas textuales refinadas como el texto de tipo bizantino. Las llamativas omisiones del texto crítico levantan muchas sospechas. Se presupone alteraciones intencionales al texto bíblico de acuerdo a la influencia herética recibida de la zona de Alejandría. Referente a los dos códices de la familia de Alejandría, G.W. Anderson nos señala que el manuscrito vaticano omite 2.877 palabras y el manuscrito sinaítico 3.455 palabras.
Y todo esto solamente en los evangelios. Westcott y Hort eran dos ministros anglicanos encargados de hacer una revisión del texto bíblico. Fueron quienes por primera vez abandonaron el Textus Receptus, compilando un texto propio basado sobre los textos críticos alejandrinos, el Códice Sinaítico y el Vaticano. La actitud de estos hombres hacia el texto bíblico fue la de considerarlo como un libro más, sujeto al error humano. Estos dos personajes no creían en la infalibilidad de las escrituras, ni en la veracidad histórica de sus relatos, ni de los milagros. Una historia comprensible de la Biblia. Este libro trata en detalle la vida herética de estos dos personajes, por si acaso quieres saber más. Aquí les dejo un resumen de lo que encontrarán en ese libro y en otros relacionados con las cartas que se escribieron estos dos individuos. No creían en la fe como medio de salvación. Decían que el cielo solo existía en la mente del hombre, que solo era un estado y no un lugar. Westcott creía en las comunicaciones espiritistas con los muertos. E incluso él consultaba a brujos. Hort era admirador de Darwin y su teoría de la evolución, ya que no creía lo que dice Génesis del 1 al 3, que Dios creó los cielos y la tierra. No creían en la existencia del diablo como un ser personal, ni en un castigo eterno en el infierno. Los personajes bíblicos como Moisés y David decían que solo existieron en la tradición judía y que Jesucristo se refirió por nombre a ellos solamente porque el pueblo los aceptó como auténticos. No creían en los milagros, no creían en la paternidad literaria de Moisés, en el Pentateuco, así como en otros libros de la Biblia. No creían en la expiación por el pecado realizada por Cristo en la cruz. Estos y otros pensamientos se verían reflejados en las Biblias que están basadas en el texto crítico. Estos problemas entre el Textus Receptus y el texto crítico son muy importantes para la correcta traducción e interpretación del Nuevo Testamento. Contrariamente a lo que sostienen los partidarios del texto crítico, estas omisiones sí afectan la doctrina y la fe en la vida cristiana. El texto crítico omite la referencia al nacimiento virginal, también a la deidad de Cristo y a la sangre de Cristo, entre otras. A pesar del testimonio decadente de la vida de estos dos individuos, su erudición fue bien recibida por la teología de la época, que se ocupaba entonces de negar las verdades bíblicas más que confirmarlas, de sembrar dudas en los corazones, cosa que algunos predicadores hoy en día lo están haciendo. Fueron los autores del nuevo texto griego, que sirvió como base para las traducciones de muchas Biblias, y fue de su producto que llegó a existir el texto Nestlé Ala, de donde muchas nuevas versiones toman el texto para traducir.
Eberhard Nestlé y Kurt Aland eran escépticos teólogos alemanes, de corte racionalista, evolucionalista y liberal. En 1898, Nestlé, siguiendo el nuevo texto griego de Westcott y Hort, publica el Nuevo Testamento griego de Nestlé, obviamente una continuación del trabajo de los apóstatas Westcott y Hort. Luego, en 1950, Kurt Aland tomó el texto de Nestlé para su revisión y dio como resultado el texto de Nestlé Aland. Los redactores edición 26 del texto griego de Nestlé Aland fueron compuestos de un comité que consistía en Kurt Aland, Matthew, Carlo M. Martini, cardenal de la Iglesia Católica, Bruce Metzger y Alan Wigry. No solamente los códices fueron de origen católico, sino también el comité revisor, de carácter ecuménico, dio amplia cabida a la influencia católica. Luego de mediados del siglo XX, aparecieron las primeras traducciones y revisiones de la Biblia en español basadas en el texto crítico, como es Dios habla hoy, la Biblia de las Américas, Biblia textual, Nueva Versión Internacional, entre otras. Aún la Biblia Valera, basada en el texto Receptus, sufrió algunas alteraciones solapadas, donde se fueron incorporando lecturas críticas, como es la revisión del año 1995. En cambio, otras se declaran abiertamente basadas en el texto de Nestlé Aland, como es la Reina Valera actualizada, la Reina Valera contemporánea, entre otras. La crítica textual no cree en la preservación histórica y constante del texto griego a través de los siglos, sino que más bien en una corrupción histórica que tuvo una restauración tardía recién en el siglo XIX. Por lo tanto, la crítica textual tiene una posición heterodoxa en lo que respecta a la preservación del texto bíblico. Si bien reconocen que el canon bíblico está cerrado, no así su texto, argumentando que se halla en constante evolución. Prueba de esto son las sucesivas ediciones de texto del Nestlé Aland, que actualmente va por la edición número 28. A continuación haré una comparación entre los pensamientos de Westcott y Hort y qué tanto influyeron sus pensamientos en el texto crítico contra el Textus Receptus, el texto recibido. Westcott decía: nuestra Biblia, así como nuestra fe, es un mero compromiso. Los evangélicos me parecen pervertidos. Hay, me temo, aún más graves diferencias entre nosotros sobre el tema de la autoridad, especialmente la autoridad de la Biblia. La Biblia Reina Valera, que está basada en el Textus Receptus, o en el texto recibido, en Mateo 27:35 dice de la siguiente manera: cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Vamos a ver qué dice la Nueva Versión Internacional y la traducción en el lenguaje actual, que están basados en el texto crítico. En Mateo 27:35 dice: lo crucificaron y repartieron su ropa echando suertes. Omiten para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Esto es para quitarle veracidad a la escritura, en otras palabras, a la palabra de Dios.
Valera de 1960 dice en Marcos 15:28: y se cumplió la escritura que dice: y fue contado con los inicuos. La Biblia Internacional y la traducción del lenguaje actual omite por completo el versículo, así quitándole veracidad a la escritura. Westcott dice: yo rechazo la palabra infalibilidad de las Sagradas Escrituras abrumadoramente. Nunca habla de sí mismo directamente como Dios, pero su objetivo de la revelación era llevar al hombre a ver a Dios en él. La Reina Valera de 1960 dice en Mateo 19, 16, 17: entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Claramente vemos que el texto crítico omite maestro bueno. También omite ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. El textus receptus, o el texto recibido, dice en Hechos 8, 36, 37: y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondió y dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. El texto crítico en las versiones Nueva Versión Internacional, Reina Valera actualizada 2015, Nueva Traducción Viviente y la traducción del lenguaje actual omiten todo el versículo 37, donde dice: Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. De igual manera, aquí vemos cómo estos pensamientos de estos dos personajes influyen mucho, porque ellos no creían en la divinidad de Cristo. Y aquí lo plasman al omitir este versículo. Westcott dice: Juan no expresamente afirma la identificación del Verbo con Jesucristo. La versión Reina Valera en 1 de Juan 5:7 dice: porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y esos tres son uno. El texto crítico omite en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. En Juan 3:13 dice: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. El texto crítico en sus diferentes versiones omite que está en el cielo, así poniendo en duda la divinidad de Jesús. Cort dice: confieso que no tengo repugnancia a la doctrina primitiva de un rescate pagado a Satanás. No puedo ver ninguna otra forma posible en la que la doctrina de un rescate sea sostenible en absoluto. Cualquier cosa es mejor que la doctrina que un rescate al Padre. Recordemos que estos dos individuos no creían en la salvación ni en la sangre derramada, por lo tanto no creían en el sacrificio, y lo hicieron ver en Mateo 18:11: porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. La Reina Valera 1960. Mas lo omiten las traducciones del texto crítico.
Juan 6:47 dice: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Mas la Nueva Versión Internacional dice: ciertamente les aseguro que el que cree tiene vida eterna. Omiten en mí la importancia de saber en quién deben de creer. Lo omiten. Tengamos cuidado. En Colosenses 1:14 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Más la Nueva Versión Internacional y otras versiones lo omiten por su sangre, y es muy importante porque habla del sacrificio de Jesús, que solo en Él tenemos salvación. Él es el único camino, Él es el único que puede perdonar nuestros pecados. El infierno no es un lugar de castigo de culpables, es la morada común de los espíritus difuntos. Esto es lo que pensaba Westcott. Mateo 17:21 dice: pero este género no sale sino con oración y ayuno. Mas el texto crítico lo omite por completo en la Nueva Versión Internacional. Mateo 6:13 nos dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Mas el texto crítico omite: porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Aproximadamente a la edad de 6 o 7 años, escuchaba ya a predicadores decir que vendrían tiempos donde querrían destruir las Biblias, y ellos pensaban que eran como en los tiempos pasados, que las quemarían. Y sí, hay algunos lados donde las están quemando, pero Satanás, que es muy astuto, ha encontrado una mejor forma de hacerlo, y es a través del texto crítico, de sembrar la duda, que van en contra del Dios verdadero. Y todo esto tiene dos objetivos. Primero, poner en duda al Dios verdadero, creador del cielo y de la tierra. El Dios que mandó a su Hijo unigénito, 100% hombre, 100% Dios, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario, por su sangre derramada. Poniendo esto en duda, abre las puertas a su segundo objetivo, que es crear una sola religión. Sí, el ecumenismo. Tengamos cuidado, hermanos. Tengamos mucho cuidado. Mi nombre es Jorge Pérez. Dios les bendiga.